Lo primero que tenemos que ver, lo más importante para poder entender cómo vamos a utilizar esta energía de fusión nuclear, es entender cómo funciona una central térmica. Una central térmica de cualquier tipo, ¿vale? No os centréis en una de carbón o una de petróleo, no, pero hay muchos tipos de centrales térmicas y lo importante es ver cómo conseguimos transformar el calor en electricidad, que al final es lo que a nosotros normalmente nos funciona, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que tener una fuente de calor, ¿no? En el caso de una central térmica de carbón será quemando carbón, en una de combustibles fósiles pues será petróleo o algo similar o un derivado del petróleo. Si es una central de fisión nuclear, perdón, será a través de una reacción en cadena, como sea. Es decir, necesitamos generar un montón de calor, es decir, calor como el que podemos tener en casa en nuestra vitrocerámica, ¿no? Es decir, calor como tal, ¿no? Lo que vamos a hacer con ese calor es calentar una especie de recipiente que tiene agua. Algo tan sencillo como agua, como lo que podemos tener en casa, ¿no? Lo que vamos a hacer es aplicar ese calor al agua y, como sabéis, vamos a obtener dos cosas evidentes, ¿no? La primera es vapor de agua, ¿no? Que es lo que nos sucede cuando lo estamos haciendo. Y lo segundo es que si estamos presurizando de alguna forma ese recipiente, vamos a obtener presión, ¿no? Entonces vamos a tener una combinación de vapor de agua con mucha presión. Ese vapor de agua con presión nos lo vamos a llevar a una turbina. Una turbina es exactamente un elemento mecánico, una máquina. Por cierto, esto es interesante. Máquina, la definición de máquina, es un elemento que es capaz de transformar un tipo de energía en otra, ¿no? En este caso, la turbina es una máquina que es capaz de transformar energía en forma de presión y temperatura en movimiento, en un giro, en un eje girando, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, es aplicar este vapor de agua a una turbina para que nos genere un cierto giro. Este cierto giro lo vamos a aprovechar conectándolo a un generador eléctrico, los típicos, ¿no? Es decir, pues igual que tenemos los típicos generadores diésel, estos que que los ponen aquí en las obras para poder funcionar con elementos cuando no estamos conectados a la red, pues igual, lo que vamos a tener es un generador que nos da electricidad a partir del giro de la turbina. Y ya está, es decir, con eso habríamos generado el calor. ¿Qué hacemos con todo el agua sobrante? Pues no lo tiramos, sino que lo que hacemos es, por un lado, podemos hacer un ciclo de cogeneración, que lo que haríamos es utilizar ese calor, por ejemplo, para cosas tipo calefacción o cosas por el estilo, o otros ciclos en los que necesitamos temperatura, necesitamos calor y ese vapor nos puede ser muy útil. O si no, lo que hacemos es enfriarlo en una torre de refrigeración y llevarlo de nuevo otra vez a la olla, ¿no? Podríamos decir, es un proceso cerrado en el que continuamente calentamos el agua, generamos electricidad y volvemos con el agua otra vez a la olla del principio. Algunos puntos que tenemos que tener en cuenta porque se venden a día de hoy como mitos o como ideas que no son del todo acertadas, ¿vale? La primera, el consumo de agua que tienen todas las centrales térmicas es bastante reducido, es muy pequeño porque en realidad es un circuito cerrado, es decir, el mismo agua que calentamos para luego pasarlo por la turbina, lo enfriamos y volvemos a empezar. Evidentemente hay que reponer una parte de ese agua, bueno, hay que hacer ciertas cosas, pero el consumo de agua no es importante en este tipo de centrales en comparación con otras, es decir, no tiene la mayor importancia. El segundo punto es que esas torres enormes, esas chimeneas enormes que veis en estas centrales, son torres de refrigeración, es decir, lo que sueltan es vapor de agua, eso no contamina, eso como tal no contamina absolutamente nada, es decir, lo que contamina son las chimeneas chiquititas, estrechitas, que son como un cigarrillo y muy altas, que echan un humo negro asqueroso. Ese sí que realmente es el perjudicial, eso sí que es el CO2 que está emitiendo la central y eso es lo que realmente nos perjudica, ¿no? Mientras que normalmente cuando nos ponen las imágenes en televisión a las que enfocan son a las torres de refrigeración y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Vale, es simplemente por aclarar el punto. Lo siguiente es que hay que entender que una central nuclear, por ejemplo, no emite humo. Es decir, no emite humo porque no estamos quemando nada, estamos utilizando radiación para calentar el agua. Evidentemente, esa radiación acaba en el agua y, por lo tanto, tenemos que reciclar no solamente las barras de material radiactivo, sino también ese agua que hemos utilizado en el ciclo, ¿no? Además, con mucho cuidado y nadie nos creemos que eso se esté haciendo bien, ¿no? También es importante decir que lo que es el ciclo este de utilizar ese agua calentada para conseguir electricidad está ya muy logrado. Y cuando digo mucho es que las eficiencias que estamos utilizando son altísimas, muy muy altas. Por lo tanto, es algo que afortunadamente ya casi no hay que tocar, utilicemos el sistema que utilicemos, ¿no? Esto es interesante, ya lo veréis más adelante en el vídeo. Y por último, ver que realmente el calor lo podemos obtener de dos formas. Una de ellas es calentando algo, es decir, quemando algo, es decir, soltando un montón de calor a partir de la combustión de algo. O la otra es a través de algún tipo de reacción en cadena. Y esta es la que nos va a interesar, porque tanto la fisión como la fusión son una especie de reacciones en cadena que vamos a generar y que vamos a ver que nos pueden ser muy útiles.
Vamos a recordar de qué están formados los materiales. Como ya hemos comentado en algún otro capítulo, si hacemos zoom a lo bestia sobre cualquier material, normalmente nos encontramos que está formado por unas pequeñas estructuras que se repiten una y otra vez. Estamos hablando de las moléculas. Estas moléculas, que tienen pinta como de constelaciones espaciales, a mí me recuerdan un poco a ellas, ¿no? Digamos que en su equivalente a los distintos planetas que forman estas constelaciones están los átomos, ¿no? Si hacemos más zoom y nos acercamos más a los átomos, vemos que tienen dos partes fundamentales, una especie de núcleo y una especie de cosa orbitando alrededor de ese núcleo, ¿no? El núcleo está formado por dos elementos que son protones y neutrones, y el elemento que está orbitando son los electrones, ¿no? Esto digamos que son las partes que tiene. Como ya hemos visto también en un capítulo anterior, los átomos pueden estar cargados positiva o negativamente. Básicamente, un átomo equilibrado tiene igual número de protones y de electrones. Lo que sucede es que si perdemos algún electrón, el átomo queda cargado positivamente, y si ganamos por alguna circunstancia un electrón, el átomo queda cargado negativamente. Estaréis pensando, vale, ¿y qué pasa con los neutrones? ¿Es que no pintan nada en el átomo? Pues sí, sí que pintan. En principio tiene que estar equilibrado, es decir, tienes que tener el mismo número de protones que de neutrones para que ese átomo quede en equilibrio. Si no, tendremos lo que se llama, y lo habréis oído más de una vez, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues básicamente son elementos en el que el número de neutrones que tenemos no es exactamente el que debería ser. Os voy a poner el ejemplo más sencillo y que además es el que vamos a utilizar para el tema de la fusión nuclear, y son los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno, si nos vamos a lo que tendría que ser su definición básica, tendría que ser un elemento que está formado por un electrón, un neutrón y un protón. Bueno, pues lo curioso es que en realidad esto sería uno de los isótopos que puede tener el hidrógeno, y en este caso estaríamos hablando del deuterio, ¿vale? Curiosamente, en la naturaleza este no es el elemento más común. El elemento más común del hidrógeno es lo que llamamos el protio, que es tener simple y llanamente un protón y un electrón orbitando sobre él, ¿no? En este caso, digamos que lo habitual en la naturaleza es tener un isótopo y no, digamos, el átomo estable que es como tal, ¿no? Además, tendríamos un tercer isótopo que sería el tritio. El tritio es la combinación en el núcleo de un protón más dos neutrones. La gracia que tienen estos isótopos, para lo que nos van a funcionar, es que como no están totalmente equilibrados, como no son elementos que son exactamente como deberían estar, digamos, en la naturaleza, son elementos que son inestables, que tienden a romperse con el tiempo. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacerle todo tipo de perrerías y conseguir obtener energía de ellos. Estos materiales, estos isótopos, digamos que van a ser el combustible, por llamarlo de alguna forma, de nuestras centrales nucleares. Como ya os he comentado, la fusión y la fisión son dos cosas completamente distintas y muy diferentes como tales, ¿no? Voy a explicaros muy rápidamente por encima la fisión para luego poder explicaros la otra, porque es bastante más complicada. ¿La fisión de qué se trata? Pues lo que vamos a hacer es coger un material radiactivo, un material con isótopos que sean muy pesados. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el plutonio 238, que lo habréis oído 1.000.000 de veces. Este material contiene 94 electrones, 94 protones y 144 neutrones. Ya veis hasta qué punto esto está descompensado, ¿no? Estos átomos tienden a reventar, podríamos decir, es decir, a partirse en dos, ¿no? Tienden a partirse en dos átomos de dos materiales distintos, y además a soltar un montón de neutrones sobrantes disparados en todas direcciones. Y además, cuando explotan, sueltan calor, sueltan energía, ¿no? Podríamos decir. La gracia es que como tenemos todos estos átomos todos muy juntos unos al lado de otros, cuando uno de estos estalla, todas esas partículas que salen disparadas, alguna suele alcanzar a un átomo que tiene cercano, y al alcanzar al átomo cercano le anima, podríamos decir, a que vuelva otra vez a explotar. Entonces, esto hace que cada vez tiendan a explotar más y más y más y más, y esto es el motivo por el que lo llamamos reacción en cadena. Digamos que es una explosión que va creciendo de forma más o menos exponencial, ¿no? Que es un poco la gracia del sistema. Según os estoy contando esto, ya veis que hay tres puntos que son importantes o que son interesantes decir. La primera, importantísima, que eso tiende a descontrolarse, eso tiende a crecer más y más y más y más, ¿no? Digamos que toda la tecnología de la fisión nuclear lo que intenta es controlar esa reacción en cadena, es decir, conseguir que, llegado a un punto, ya no crezca más, sino que se mantenga en un punto, explotando lo que tenga que explotar, calentándose lo que tenga que calentar, pero que esto no tienda a ir a más, y si no, que se lo preguntan a los de Fukushima, que es lo que no consiguieron, porque lo que falló en la central nuclear fue la refrigeración de la central, ¿vale? Es decir, como ya no podían controlar esa reacción, la reacción crecía y les ha costado muchísimo contenerlo, con un montón de escape radiactivo y, bueno, con un montón de problemas que todos habéis visto en televisión, ¿no? El segundo punto, importantísimo, es que ese derrame que tenemos de partículas, pues no suena a que sea bueno, ¿verdad? Es decir, esas partículas atraviesan cualquier cosa o casi cualquier cosa, no todo, pero digamos que se escapan, ¿no? Y eso es la radiación, es decir, eso es lo que es peligroso como tal. Tenemos que contener muy bien todo el proceso dentro de una especie de cúpulas para que esas partículas no escapen de ahí, porque si no estaríamos
continuamente bombardeando al medio ambiente, bombardeando a la gente que está trabajando allí, y obviamente los problemas de cáncer y demás aumentarían de forma bestial. Es decir, eso es peligrosísimo, eso es malísimo, eso destruye el ambiente, destruye a los seres humanos, destruye todo, ¿no? Es decir, ese es el peligro que tiene realmente la radiación, son estas partículas, son como mini proyectiles continuamente lanzados desde un material, ¿no? Y lo último, y creo que es bastante evidente, es que, como podéis imaginaros, son reacciones muy potentes, ¿no? Que esto tiene sus poros y tiene sus contras. Y por fin entramos en la fusión nuclear, que es nuestra gran esperanza. ¿Cómo narices funciona? Pues os lo explico en la tercera y última parte.